Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Hoy vamos a hablar de un libro muy polémico. Estamos hablando de Fahrenheit 451, un libro muy interesante y muy fácil de leer. El libro nos sumerge a un mundo muy futurista, donde hay cosas muy diferentes y muy similares a como lo es hoy en día. Nos presentan a nuestro personaje principal, Montag. Este mundo es muy extraño y una de las cualidades que más se menciona en este libro son los bomberos. Uno pensaría que, como lo es aquí, los bomberos apagan los incendios, pero en este nuevo mundo los bomberos queman. El trabajo de los bomberos se basa en quemar casas, edificios, bibliotecas, todo lo que tenga algún libro. Básicamente cualquier tipo de libro, revista, documento, todo tipo de información es quemada y borrada de este planeta. Básicamente para que el gobierno limite la educación de las personas y solo se queden centradas en la nueva educación que el gobierno está brindando. En este mundo la lectura está prohibida y es un delito. Nos platican igualmente un poco sobre nuestro personaje principal, quien es Guy Montag, una persona que es un bombero. Es una de esas personas que se encarga de quemar todos estos libros. Y un detalle de estos bomberos es que tienen un casco, en el cual dice el número 451, que es la temperatura exacta en la que se quema el papel. Guy Montag nos explican un poco de su vida, cómo es muy rutinaria, y un poco de su esposa. Esta es la vida de Montag. Él llega a su casa después de trabajar y se siente un poco desconectado con su esposa. Incluso no puede recordar dónde se conocieron. Nos presentan a su esposa, llamada Mildred, quien básicamente es una persona obsesionada con las pantallas. Se la pasa todo el día, todo el momento, cada momento de su vida, viendo pantallas, viendo programas absurdos, con tramas absurdas, que básicamente es un método para controlar a las personas, proporcionándoles programas sin ningún tipo de beneficio. Esto lo podemos ver hoy en día con tanto TikTok, tanto YouTube, tanto Twitter, que mucho de este contenido pues es banal, es insignificante, y esto hace que seamos más manipulados. Otro dato de Mildred es que ella normalmente, cuando se siente cansada o quiere dormir, automáticamente va a las pastillas. Las pastillas es como su solución rápida para cualquier tipo de problema. Igualmente, en las primeras páginas del libro nos muestran un intento casi de suicidio, ya que Mildred tomó muchas pastillas sin darse cuenta, porque está tanto tiempo en la pantalla que no se dio cuenta que ya se había tomado una pastilla, y luego se tomó otra, y luego otra, y luego otra, y tuvieron que venir los paramédicos y le cambiaron la sangre y mucho pedo. Así que esto nos muestra un poco de las prioridades de Mildred y un poco de su personalidad. Todo cambia cuando Montag conoce a Clarice, una joven de 18 años que es muy diferente a como lo es el resto del mundo. Ella es muy curiosa y se pregunta demasiadas cosas. Esto puede ser un peligro para este gobierno que está actualmente, ya que el gobierno justamente no quiere personas que se cuestionen el porqué de las cosas. Clarice tiene una conversación con Montag y le pregunta si es feliz. Esto deja cuestionando a Montag mucho tiempo, ya que nunca se lo había preguntado. Igualmente le pregunta si conoce la verdadera razón por la que en su trabajo están quemando los libros. Él menciona que no lo sabe y básicamente nunca le había surgido esa pregunta. Clarice menciona que le sorprende cómo las personas ya no aprecian las cosas sencillas, como lo es caminar en la lluvia, caminar en un día soleado, tener una conversación genuina, y básicamente todo se basa en las pantallas y en el trabajo. Clarice igualmente le comenta a Montag que en la escuela ya no se enseña absolutamente nada, solo se enseña a obedecer las reglas, solo eso, no hacerse preguntas ni cuestionar el porqué. Los compañeros de Clarice entienden que ella es algo rara y llama la atención de muchas personas, que por esa razón es llevada al psicólogo para ver si tiene algo mal en su cabeza. Igualmente se menciona sobre el perro mecánico, que básicamente es como un arma que usa el gobierno para actuar contra aquellas personas que no están de acuerdo a la ideología o que están actuando en contra del gobierno. Como lo puede ser, por ejemplo, digamos que tienes un libro en tu casa y no le dices a nadie, puede que el perro te huela y huela el libro, vaya a tu casa y no sé si te mata o te lleva a las autoridades. Y básicamente pues no hay nada más que hacer. Después sucede lo que les acabo de comentar. La esposa de Montag, Mildred, tiene una sobredosis de pastillas y Montag está muy preocupado. Y ya después de que resolvieron todo el problema, Mildred parece ni siquiera recordar que tuvo una sobredosis. Parece importarle más el programa que sigue en la televisión que su propia salud. Igualmente Montag le pregunta si recuerda dónde se conocieron por primera vez o cómo es que se casaron, pero ella parece no recordar absolutamente nada. Los días pasan y Montag nota algo raro. Ya no encuentra a Clarice en las calles. Parece que es algo raro, pero pues no le da mucha importancia. Le comenta esto a Mildred, su esposa, y Mildred le dice que Clarice ha muerto, que ha sido atropellada y que los vecinos
pronto se mudarán. Montag queda en shock porque esto ocurrió hace varios días y la esposa de Montag, Mildred, nunca se lo dijo. Incluso olvidó mencionarlo, como si fuera algo irrelevante. Esto es una muestra de cómo el gobierno vio a Clarice como una amenaza para el sistema y decidieron erradicarlo. Probablemente el resto de las personas lo crean, ya que no son capaces de cuestionarse nada. Pero como Montag ahora está cuestionando un poco más las cosas, se da cuenta de que hay algo muy extraño ahí. Esa misma noche va a trabajar y tiene que básicamente quemar una casa de una anciana, la cual estaba ocultando una biblioteca secreta. Llegan a la casa y básicamente le dicen a la anciana que tiene que abandonar su vivienda, que pronto será quemada y toda la casa será derrumbada. Ella está muy negada a esta idea y decide quedarse con sus libros. Los bomberos le advierten que si se queda, morirá, quemándose. Pero ella parece no importarle. Ella prefiere morir con sus libros que vivir en un mundo como este, lleno de control social, siendo incapaz de ser libre y siendo incapaz de leer. Así que eso es lo que sucede. Ella se queda dentro de la casa, los bomberos hacen su trabajo y la vivienda es quemada. Al poco tiempo ven los restos de la mujer, de la anciana, y ven que decidió morir junto con sus libros. Esto llama mucho la atención de Montag, porque se le hace algo muy extraño la razón de que ¿por qué la anciana decidió morir junto a sus libros? ¿Por qué los libros son tan importantes para ella? Ya que Montag nunca se ha dado el tiempo para realmente ponerle atención a un libro. No sabe qué es lo que aporta un libro, ya que está prohibido leer. Esta idea de que la anciana murió por sus libros lo deja pensando mucho tiempo. Después de esto no lo puede evitar y le confiesa un secreto a su esposo. Montag ha ocultado bastantes libros en su propia casa, sabiendo que esto es ilegal. Y si el gobierno se diera cuenta de esto, su casa sería destruida y tal vez serían mandados a la cárcel. Montag se lo confiesa a su esposa y su esposa está errática, tiene mucho miedo y le dice que los incinere en este momento, que se deshaga de todo tipo de evidencia. En eso, alguien toca la puerta. Es el jefe de Montag y le pregunta por qué está teniendo un comportamiento muy extraño, ya que anteriormente mencionó que estaba enfermo, lo cual nunca había pasado. Esto atrajo muchas sospechas para Montag, así que el jefe decidió ir a su casa para ver si todo estaba bien. Su jefe le comentó que un bombero es normal que tenga curiosidad y que un día se lleve un libro, así que le dijo lo siguiente: está bien, quédate con ese libro, pero quiero que al día siguiente lo quemes. Y te voy a explicar un poco de la historia de por qué los libros están prohibidos en este país. Básicamente dice lo siguiente: primero que nada, el jefe parece ser una persona muy inteligente, una persona que ha leído bastantes libros y es por eso que sabe mucho. Así que le comenta lo siguiente: le dice que los libros han traído mucha infelicidad a las personas. Les han traído depresión, preocupaciones y muchas cosas negativas a la hora de vivir. Es por eso que el gobierno decidió eliminar todo tipo de cosas negativas para la sociedad y que solo se quedaran con lo positivo. Es por eso que todos los libros son quemados o incinerados. Leer provoca que pensemos y pensar a veces no es bueno. Puede provocar infelicidad. Después de mencionarle todo esto, el jefe se va y Montag se queda solo en su casa junto a su esposa. Pero él no puede dejarse la idea de que los libros son tal vez más importantes de lo que creemos. Así que decide preguntarle a alguien que tenga más experiencia en todo esto. Y le marca a un viejo amigo llamado Faber. Faber era un profesor jubilado de literatura y conocía muchísimo sobre los libros. Así que le pregunta un poco sobre los libros que tiene, si son famosos, si son buenos y básicamente por qué son importantes los libros. Faber parece no estar muy de acuerdo e incluso cree que todo esto es una trampa, ya que Montag es un bombero. Y si un bombero de la nada te marca y te pregunta por muchos libros, pues puede que tal vez sospechen de ti y quieran quemar tu casa. Así que Faber decide no decir absolutamente nada, ya que cree que es una trampa. Montag decide visitar a Faber y le muestra una copia de la Biblia. Faber está impresionado, ya que él cree que puede que sea la última copia de la Biblia en todo el mundo, así que tiene que cuidarla muy bien. Montag y Faber confían del uno al otro y le comenta un poco del problema. El problema no es el gobierno, ni todas las leyes y normas que hay sobre los libros. El verdadero problema es que las personas ya no están interesadas en el conocimiento, que ya no les da igual. Incluso si hubieran libros hoy en día, muchas personas no estarían interesadas en leerlos, que preferirían estar en las pantallas como lo hacen hoy en día. Faber le explica un poco a Montag sobre la importancia de los libros, de cómo son necesarios para la vida, ya que imaginemos que un autor reflejó todo su pensamiento en un solo libro, para que otras personas lo puedan observar, cuestionar, admirar, estudiar, pero hoy en día esto ya no es posible. Montag y Faber tienen un plan y deciden llevar los libros a la comisaría de los bomberos, para que así, en teoría,
se tenga que destruir todo el lugar. Esto no provocaría tal vez un impacto muy grande, pero sí dejaría un mensaje para el resto de la población. Imaginen los bomberos teniendo libros. Justamente su trabajo es eliminar estos libros, pero se encuentra en su guarida o en su lugar un montón de libros, pues esto no iría acorde. Así que sería algo extraño. Y esto dejaría un mensaje muy grande en todo el país. Faber y Montag se despiden para que así Montag al día siguiente pueda hablar con su jefe y brindarle el libro que él había tomado. Pero antes de eso, Faber le da un pequeño audífono o una pequeña cosa que va en el oído para que así se pueda comunicar con él mientras está hablando con Faber y sepa qué decirle en el momento. Cuando Montag regresa a su casa, hay visitas, hay amigas de la esposa de Montag y escucha un poco la conversación que tienen, la cual es muy absurda. Ellas estaban hablando sobre programas banales, estúpidos. Igualmente mencionan sobre cómo decidieron elegir a este presidente o por qué dieron su voto. Y básicamente se basaba en que la persona que eligieron era más atractiva que los otros presidentes o que los otros candidatos, y ese era su único motivo. No escucharon sus propuestas ni lo que brindaba, sino que solo se fijaban en lo físico y nunca le dieron una oportunidad a los demás simplemente por ser menos atractivos. Esto muestra un poco el pensamiento de las personas en ese entonces, cómo no son capaces de pensar un poco, ni siquiera para ver su próximo gobernante, solo les importa lo físico y lo superficial. Montag estaba muy enfurecido cuando escucha esta conversación, así que decide recitar un poema, el cual al inicio eran dos mujeres. Una parece no estar muy animada a escuchar este poema, ya que es ilegal que lean, y la segunda persona, la segunda mujer, estaba un poco más interesada, lo veía más como un juego, como que no estaba segura de qué iba a pasar. Así que Montag recita el poema y termina siendo algo bello. Incluso una de las mujeres llora de la emoción o le da sentimiento, le provoca un sentimiento verdadero, y esto hace que empiece a llorar mucho, se sienta triste, y esto provoca una parte de angustia entre la esposa, porque obviamente pues ellas son sus amigas y están viendo cómo su esposo les acaba de leer un libro, lo cual es ilegal, y la otra mujer se encuentra muy preocupada porque ahora cree que ella es una criminal y amenaza con acusarlo a la policía y todo eso. Faber estaba escuchando todo por el audífono y le dice que acaba de hacer una tontería y que se prepare para lo peor, ya que el día de mañana podría ser su último día. Y básicamente lo último que hace es agarrar algunos libros que tenía y los entierra en el jardín, porque sabe que puede que mañana su casa ya no exista. Y es por eso que decide esconderlos fuera de la casa, un poco alejados, para que en caso de que esto suceda y su casa sea quemada, a los libros no les pase nada. El día siguiente, y Montag va al trabajo, habla con su jefe, le pide una disculpa y le entrega un libro, el cual no era la Biblia, y lo incinera. Dice que no pasa nada, todo está perfecto y que tienen un trabajo muy importante esa noche. Así que junto a su equipo se reúnen y en el camión de bomberos van al domicilio, y Montag se empieza a dar cuenta de que conoce esas calles muy bien y se empieza a dar cuenta de que están conduciendo para su casa, que la casa que iban a quemar es su propia casa, y una vez que llegan el oficial le menciona que lo que hizo estuvo muy mal, que es ilegal y que tiene que pagar el precio. Así que le ordena que él mismo con sus propias manos destruya su casa, la queme y que no quede ningún rastro. Montag no tiene otra porque al lado de él está el perro mecánico que les mencioné anteriormente, que en caso de negarse a las órdenes del oficial, pues el perro lo mataría. Así que no le queda de otra más que destruir toda su casa y quemarla. Después el capitán básicamente se ríe de él y sabe que él tiene un dispositivo en el oído, y le dice que ahora van a investigar a Faber, o ellos no saben que era Faber, pero van a investigar a su cómplice y igualmente su casa va a ser destruida y no se sabe si tal vez la muerte para él. Montag está muy enfurecido y como pues tenía el lanzallamas porque acaba de quemar su casa, literalmente le dispara con el lanzallamas a su jefe, al oficial, y lo mata. Literalmente lo quema vivo y se muere enfrente de cientos de personas que estaban viendo todo alrededor. El perro actúa y se le lanza a Montag, pero Montag es muy rápido, igualmente le dispara con el lanzallamas hasta que el perro queda derretido básicamente. Pero no antes de eso, el perro pues tiene como una especie de aguja y se la inyectó en la pierna, y esto te provoca como si tu pierna estuviera dormida y no sientes tu pierna. Así que
La gente no sabía qué hacer, no se esperaban para nada que su jefe iba a morir y que el perro también iba a morir. Y Montag amenaza a los demás con el lanzallamas de que no se acerquen. Va por los libros que había enterrado en su casa y de ahí se va para casa de Faber. Una vez que llega a casa de Faber, se da cuenta y pone las noticias y todo el mundo, toda la ciudad está buscando a Montag. Incluso se sincronizan al mismo tiempo para salir todos y buscarlo, pero pues no tienen éxito. Montag está muy preocupado y en las noticias mencionan que van a traer otro perro de otra ciudad, el cual pues una vez que llegue va a olfatear los restos de Montag y pues lo van a contar enseguida. Esto es muy peligroso porque pues ya está en casa de Faber y incluso si Montag logra escapar, el rastro de Montag en la casa de Faber pues va a delatar a Faber y lo van a matar tal vez. Así que decide quemar toda su ropa, llenan todo su casa de Lysol, por ejemplo, o sea, la limpian para que no quede el resto de Montag. Y Faber le da ropa extra de él muy vieja para que una vez que se ponga esa ropa huela a que es Faber, pero en realidad es Montag, y el perro se confunda y no sepa qué hacer. Ya por último, Faber le comenta que tiene que seguir las vías del tren y buscar un grupo de intelectuales, que son personas igualmente como Montag, como Faber, que están a favor de leer, que han sido perseguidos anteriormente por el gobierno porque hicieron cosas en contra, por ejemplo, propaganda de libros, lo que sea, o estudiar o leer o lo que sea, y que sigan las vías del tren y muy probablemente se los encuentren. Faber y Montag deciden tener un punto de encuentro y deciden que, dado el caso de que salgan las noticias que Montag ha muerto, igualmente él irá a ese punto de encuentro en un día determinado y esperarán encontrarse. Y básicamente esa es toda la conversación de Faber y Montag se va de ahí. Montag sigue las instrucciones de Faber y sigue el río y escuchan las noticias que todo el mundo se va a poner a buscar a Montag. Esto le preocupa mucho y se tiene que acelerar más. Igual decide meterse dentro del río para provocar un poco de incertidumbre en el perro y que su olfato falle, y una vez que se mete en el río se quita toda su ropa y se pone la ropa que tenía de Faber y solo le quedan pocos libros restantes de los que tenía de su casa y es lo poco que pudo salvar. Montag sigue la vía del tren y se encuentra con unas personas. Montag al inicio piensa que es su perdición, que es la policía, pero se da cuenta de que igualmente son los otros refugiados y ellos están al tanto de todo lo que está pasando porque tienen un pequeño televisor y lo introducen al grupo, son muy amables con él, le dieron una bebida la cual hacía que todo su olor corporal desapareciera para evitar el rastro para que el perro lo siguiera. Y igualmente les mencionaron que en unas pocas horas probablemente habría un anuncio de que Montag ha sido atrapado y que ha muerto, lo cual no fue así, para básicamente controlar lo que las personas creen que ha pasado. Esto es como un ejemplo de cosas que el gobierno ha hecho para manipular a las personas. Y este grupo está conformado por profesores, gente normal, gente lectora, de todo tipo de personas. Y son como 5 personas, 5 miembros, y le cuentan que ellos portan el conocimiento de ciertos libros que probablemente si ellos mueren, los libros mueren con ellos. Básicamente son los portadores de los libros. Lo que hacían ellos es que leían un libro completamente y después lo quemaban para que así el único libro existente fuera en su cabeza y ellos pudieran, por ejemplo, tengo una pregunta de Macbeth, ¿qué pasó en esta escena de Macbeth? Y esa persona, pues, como leyó Macbeth, tiene el conocimiento y te podrá responder todo tipo de preguntas. Esto tiene la idea de que un día todas estas personas se juntarán en una parte y juntos, cuando la guerra acabe, podrán rehacer todos los libros desde el inicio y todo volverá a como era antes con la lectura y la literatura. Y ya por último, la última escena, recordemos que sus países estaba en una guerra, era normal que hubieran bombardeos en ciertas partes y justo después de que Montag tuvo esta plática con los integrantes del club, van recorriendo la vía del tren y de la nada hay una explosión enorme en la ciudad y es tan poderosa que incluso ellos pues se tienen que tapar los oídos y se ponen pecho tierra y pues esta explosión fue demasiado grande que pues tuvieron que regresar a la ciudad para ver qué es lo que había pasado y se dan cuenta de que toda la ciudad fue totalmente destruida
no queda absolutamente nada y todos los integrantes, todos los miembros, toda la población de esa ciudad murió. La bomba era de un enemigo y justamente un día o pocas horas después de que Montag saliera de la ciudad, esta bomba estalló y mató a toda la población, incluyendo a la esposa de Montag. Solo que aquí Montag comenta algo que es interesante, ya que él no se siente triste porque murió Mildred, su esposa, sino que automáticamente recuerda que se conocieron en Chicago. Justamente la pregunta que se hizo en el inicio del libro, de dónde se habían conocido. Y deciden dejar el lugar y seguir con su misión de encontrar a otro grupo de personas las cuales también tengan conocimientos de estos libros y seguir luchando contra esta batalla que está en el país y la batalla que está sobre el conocimiento. Uno de los integrantes, Granger, menciona una metáfora siendo el ave fénix, ya que como sabemos pues la ciudad fue destruida, como lo fue mismo el fénix. Una vez que muere solo le toca renacer siendo más fuerte y cometiendo menos errores, siendo una mejor versión, siendo un significado o una similitud a como lo es el nuevo grupo que está conformando Montag. Ellos van a renacer, ellos van a rehacer el país y hacer que todo funcione como lo era antes. Pues como pueden ver, este libro es muy sencillo, la trama es rápida, no es tan largo y es muy interesante, es entretenido el libro y esto nos deja con algunas reflexiones finales. Primero que nada, la búsqueda de la felicidad superficial. Como podemos ver en este libro, por ejemplo, Mildred es feliz viendo sus programas absurdos y cosas banales, cosas insignificantes, y ella cree que esto es felicidad, pero viéndolo de fuera esto puede ser algo incluso triste, viendo cómo enfocas toda su vida viendo un programa de televisión que no le aporta absolutamente nada y ella lo considera felicidad. Nos damos cuenta que esto es absurdo, que la felicidad no se consigue de esa manera. Otra cosa que es muy interesante es la relación que tiene Mildred con Montag, que básicamente nunca se hablan, viven juntos pero nunca están conectados, ni siquiera pueden recordar dónde se conocieron por primera vez, y esto es un efecto de todas estas pantallas, de todas estas distracciones que hay en este mundo. Algo que también puede estar relacionado es que, como sabemos, los libros son buenos para la mente, nos ayudan a tener mejor memoria, mejor pensamiento crítico, y una vez que dejamos todo tipo de pensamiento y solo nos enfocamos en lo superficial, como lo es la televisión, el internet, lo que sea, pues dejamos a un lado las cosas importantes o las cosas que ya deberíamos de saber, pero por el hecho de estar tanto tiempo enfocados en cosas no importantes nos hace olvidar quiénes somos en realidad. Otra cosa es la esperanza y la responsabilidad individual. Montag no tiene una obligación de hacer lo que hizo, sino que él sentía que era lo correcto y que el mundo necesitaba más gente como él. Así que, sabiendo todas las cosas que pudieron haber pasado, decidió no darle importancia e incluso tomar acción sabiendo todos los riesgos que podría tener a cabo. Esto es algo muy de llamar la atención porque ¿qué tantas personas sabemos que algo está mal? Pero ¿cuánta cantidad de esas personas que saben que algo está mal toman acción? Incluso muchos creemos que no va a hacer mucha diferencia si hacemos una cosa o cualquier otra cosa, pero Montag pensaba más o menos igual y al final del libro pues sus acciones tuvieron una repercusión muy positiva y van a ayudar a combatir esta guerra ante la cultura, ante la lectura. Y por último tenemos el renacimiento y la esperanza del ave fénix. Como lo mencioné anteriormente, pues usan la metáfora del ave fénix y esto es muy cierto porque sabiendo que acaban de morir cientos o miles de personas y la ciudad ya no existe, pues ellos buscan algo positivo o buscan una forma de seguir adelante sabiendo que acaba de ocurrir una tragedia. Y es interesante porque muchas personas en ese contexto o en contextos similares o no similares pues dirían que pues ya valió, ya no hay para qué hago nada, no vale la pena, pero este grupo en vez de darse por vencidos decidieron luchar con más ánimos, con más ganas, porque saben que esta pelea va a ser dura y tienen que ganar para seguir adelante y que todo salga como ellos quieren. Y sí, y hay muchos más temas, pero no quiero que este video se haga tan largo, así que les agradezco si es que llegaron aquí, dejen su like, compartan y suscríbanse a mi canal. Los veo en el siguiente video. Bye.